Damos comienzo a la solemne sesión oficial de recepción del excelentísimo doctor Antoni Castells Oliveras como académico de número. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la academia? Ratifico. ¿Prometéis por Dios y vuestro honor guardar su estatuto y trabajar por ella defendiéndola y aportando vuestra cooperación? Prometo. En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académico numerario. Podréis utilizar sus atributos, su medalla y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. ¿Qué ha ocurrido para que una crisis generada en el sistema financiero de los Estados Unidos, que parecía relativamente encarrilada en el año 2009, con algunos países europeos entre los primeros en salir de la recesión, se haya convertido 5 años después en una crisis básicamente europea? Las razones que explican esta situación son fundamentalmente dos: las deficiencias en el diseño de la unión monetaria y los errores de política económica. Por una parte, las deficiencias del marco institucional de la Unión Monetaria propiciaron unos desequilibrios muy importantes que nunca hubieran alcanzado el tamaño que llegaron a adquirir con las antiguas monedas nacionales. Por otra, los errores en las decisiones de política económica, en la elección de la combinación adecuada entre austeridad y crecimiento, explican en muy buena medida la profundidad y la persistencia de la crisis en la zona euro. Las políticas de austeridad no tienen su origen en los excesos de desgasto del estado del bienestar, sino en las consecuencias del excesivo endeudamiento del sector privado. Fue el nivel de endeudamiento del sector privado, alimentado tanto por los deudores como por los acreedores, el que, cuando explotó la burbuja, provocó el riesgo de insolvencia del sistema financiero y la necesidad de resolver este problema, lo que condujo a que el sector público debiera endeudarse de forma muy aparatosa para asumir estas pérdidas o estos riesgos de pérdidas. Fue este elevado nivel de endeudamiento y el temor a que el Estado no fuera capaz de rescatar a su sistema bancario lo que disparó las primas de riesgo. Y finalmente fue la necesidad de reducir el excesivo endeudamiento del sector público lo que condujo a las políticas de austeridad y a los recortes en los servicios públicos. Este es el orden causal de los hechos. Durante el primer semestre del año 2010 empezaron a producirse declaraciones oficiales de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo advirtiendo sobre las eventuales consecuencias negativas de una política fiscal expansiva y recomendando dar prioridad a la sostenibilidad de las finanzas públicas. En junio de 2010, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, se pronunció de forma contundente en relación con esta cuestión. Por lo que concierne a la economía, la idea de que las medidas de austeridad podrían desencadenar el estancamiento es incorrecta. Yo creo firmemente que en las circunstancias presentes las políticas inspiradoras de confianza promoverán y no dificultarán la recuperación económica, porque la confianza es hoy un factor clave. A partir de este momento se produjo la divergencia de las políticas económicas aplicadas a uno y otro lado del Atlántico. En Europa, políticas de austeridad severas. En Estados Unidos, por el contrario, políticas fiscales y monetarias que seguían tratando de acompasar la reducción del déficit al objetivo prioritario del crecimiento económico y la reducción del desempleo. 4 años después, los resultados saltan a la vista. Cabe hacer dos constataciones. La primera, de orden empírico, es que las recetas prescritas no dieron el resultado esperado y precipitaron a los países que con mayor severidad las aplicaron a un grave empeoramiento de la recesión. La segunda, de orden académico y técnico, es que al profundizar en los modelos empleados y en la revisión de los estudios que sirvieron de base para llevar a cabo estas políticas, se ha comprobado que se había cometido un error de gran dimensión, al suponer que las medidas fuertemente contractivas aplicadas en un momento de recesión apenas tendrían un impacto negativo sobre la economía, o bien que lo podrían tener incluso positivo, según la teoría de la austeridad expansiva. La Unión Europea subvaloró de forma muy seria el impacto contractivo de las políticas de austeridad en tiempos de recesión. Aunque tarde, el Fondo Monetario Internacional entonó lo que puede considerarse un auténtico mea culpa. Cuando en enero de 2013 Jean-Claude Juncker cesó en el cargo de presidente del Eurogrupo,
Reconoció también que efectivamente se habían subvalorado los efectos recesivos de las políticas de austeridad. Lamentablemente, esta confusión se produjo cuando ya no tenía responsabilidades para contribuir de forma decisiva a enderezar el rumbo. Todas estas lecciones se resumen en una conclusión fundamental que recoge la frase de John Maynard Keynes citada tantas veces a lo largo de estos años. El boom, no la crisis, es el momento apropiado para la austeridad. Esta recomendación no constituye, por tanto, en ningún caso, una invitación genérica a aplicar políticas expansivas en todo tiempo y lugar, como en ocasiones ha parecido querer entender una interpretación abusiva y tergiversada del keynesianismo. Pero sí que significa una rectificación en toda la regla de las políticas económicas de austeridad aplicadas en tiempos de recesión y del pensamiento económico subyacente. Detrás de las políticas de austeridad hay algo más que una cuestión de política económica. Hay también una cuestión de intereses y de valores, cuestiones que tienen que ver con las creencias y con el peso de las ideas adquiridas. Para que se produzca el surgimiento de un nuevo paradigma, no es suficiente con que haya fracasado o haya mostrado su agotamiento el paradigma anterior. Además, son necesarios tres factores adicionales. En primer lugar, la construcción de un nuevo cuerpo teórico capaz de desafiar e imponerse al anterior en el terreno del pensamiento económico. En segundo lugar, este paradigma tiene que demostrar que es capaz de hacer frente y resolver en el terreno de la realidad los problemas que el anterior no supo afrontar satisfactoriamente. Y en tercer lugar, y ello resulta fundamental, debe surgir un proyecto político que lo haga suyo y que sea capaz de obtener la confianza de una mayoría social. Nos encontramos ahora en uno de estos momentos de transición. En momentos como estos, el papel de la academia, del mundo académico, resulta especialmente importante y adquiere una singular responsabilidad. En medio de las dudas y de las incertidumbres, debe tratar de ampliar los límites del conocimiento. Debe intentar aprender de la experiencia y usar la razón para contribuir a resolver los problemas que afronta la sociedad. Me daría por más que recompensado si este discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras hubiera servido simplemente para aportar un grano de arena en este propósito. Muchas gracias. Mi entrañable y antigua amistad con el profesor Castells hunde sus raíces en tiempos ya lejanos de la década de los 70 del pasado siglo, y habiéndose alimentado de haber compartido siempre la misma universidad y una concepción de la sociedad que realza el compromiso con la valoración de lo público y la equidad social. La atención pública y un acceso no restringido por barreras económicas no tienen que significar un mal servicio ni una insuficiente financiación. La universidad así lo ha demostrado, manteniendo al sistema universitario de investigación español entre los 10 primeros del mundo a pesar de las diferencias de recursos disponibles. La notoria dedicación del doctor Castells en los campos docente e investigador, donde es uno de los impulsores y estudiosos de las balanzas fiscales de gran actualidad en estos momentos, nos permite ser testigos de excepción de sus méritos acumulados en una intensa trayectoria dedicada enteramente a su formación científica y a su generoso servicio al sector público desde la universidad y desde la Generalitat. La selección de los trabajos del profesor Castells pone de manifiesto, la amplitud de su formación y aportaciones en el ámbito económico y en el terreno de la fiscalidad. La obra y el presente discurso de Antoni Castells a buen seguro constituyen una valiosa aportación para la construcción del cuerpo teórico que dé paso al nuevo paradigma. Un nuevo paradigma, me permito añadir, y con ello voy acabando, que contribuye a reducir las desigualdades económicas y sociales, recupere la calidad del sector público, garantice un estado del bienestar a la altura de las preferencias de los ciudadanos y que evite situaciones escandalosamente perversas como la que pone en evidencia Zygmunt Bauman cuando afirma que el crecimiento del Producto Interior Bruto solo hace más ricos a los ricos. Professor Castells, és una satisfacció tenir l'oportunitat de felicitar-lo en la seva nova condició i en el seu discurs. També és gratificant veure que hi ha vida després de certs càrrecs, encara que vostè és una persona jove i això ajuda. No pretendré no saber res de la teoria i la pràctica de l'austeritat, però em sembla que el que ara correspon és fer una crida perquè tots estudiem, llegim i estudiem
el discurs que ens ha presentat. Jo penso fer-ho i estic segur que aprendré moltes coses valuoses.